los profetas del Antiguo Testamento eran personas que su misión o su propósito era comunicar el mensaje de Dios al pueblo y denunciar los pecados del pueblo y que ellos pudieran volverse a Dios, pudieran rectificar su pecado y ser restaurados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan cada semana. Bueno, como siempre les saluda Aura Villadiego y Yacelis Ibarra, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que, bueno, se ve mucho en estos tiempos, como lo son las falsas profecías. Hoy queremos hablar un poco sobre eso, sobre cómo identificar a esos falsos profetas y esas falsas profecías que se están dando mucho en estos tiempos. Entonces, bueno, queremos hoy compartir con ustedes un poco sobre qué es y cómo nosotros a través de la palabra podemos saber si estamos ante una persona que verdaderamente está hablando a través de Dios o por sus propios medios. Como nosotros sabemos, o nos los hace ver la palabra, los profetas del Antiguo Testamento eran personas que su misión o su propósito era comunicar el mensaje de Dios al pueblo y denunciar los pecados del pueblo y que ellos pudieran volverse a Dios, pudieran rectificar su pecado y ser restaurados. Sabemos que en el tiempo de hoy no existen los profetas como aquel tiempo. Se dice que existe el don de profecía, que es un don dado por Dios a personas específicas, con la misión también en estos tiempos de llevar a las personas al arrepentimiento y poder transmitir el mensaje de salvación a las personas. De verdad que para el día de hoy es un tema bastante controversial, bastante debatido, sí. en poder estar seguros si podemos decir que hoy en día existen profetas tal cual como, o sea, profetas bíblicos, sí, o no existen. De verdad que podrán haber diferentes posturas, pero tenemos que ir a la Biblia para ver qué nos enseña la Biblia al respecto. Por ejemplo, en estos días sucedió algo muy relevante con respecto a una profecía. No sé si vas a hablar del tema. Sí, no. Bueno, creo que vamos a pasar un video para que ustedes lo vean y puedan entonces, junto a nosotros, podamos analizar el siguiente video. Te bendecimos, Panamá y naciones de la tierra. Apóstol Amós Arracera te bendice en esta hora de victoria, recordándote que quedan pocos días para el gran terremoto que Dios nos mostró para el 15 de septiembre de 2023. Dios nos reveló, ¿verdad?, este gran terremoto que va a sacudir las naciones de la tierra. La tierra temblará como un borracho por causa de la maldad en todas las naciones. Dios nos mostró año, mes, día, hora, nos mostró el lugar más afectado en nuestra nación panameña, nos mostró también 180 naciones que van a ser sacudidas por la mano de Dios, porque Dios está cansado de tantas violaciones de niños, niñas, tanta brujería, hechicería, tantas prácticas sodomitas, tanta corrupción, tanta locura en este planeta Tierra, tantos niños siendo secuestrados para vender sus órganos, tanta pedofilia. Ahora muchos millonarios los ha agarrado un demonio de pedofilia, de meterse con niños y niñas de 4, 5, 6 años. Jesús dijo que la maldad se multiplicaría. Estamos viviendo la maldad en las naciones de la tierra y Panamá no escapa de ello. Por eso prepárate, 15 de septiembre, 11 de la mañana, te lo estamos anunciando antes que pase, para que no digas después, no, ahora que pasó es que los profetas aparecieron. Vengo hace 4 meses diciéndote la fecha, la hora, porque en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado, decía mi abuela. Así que tenemos que arrepentirnos, hasta yo me meto ahí, yo no vengo a jugar aquí de santo y de perfecto, todos cometemos errores, horrores,
Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Apóstol Amos Arracera, deja tu comentario y comparte el video. Amén. Como pudieron observar en el video que acabamos de ver, esta persona que se identifica a sí mismo como apóstol o profeta, esta persona da una profecía con respecto al día 15 de septiembre. Esto acaba de suceder hace unas semanas atrás apenas, y de verdad que hubo una alarma bastante fuerte en Panamá y otros países, y las personas que estuvieron viendo a este profeta, donde él estaba dando más que todo como una adivinación de lo que iba a suceder el día 15 de septiembre. Y él profetizaba que iba a haber un gran terremoto en la ciudad de Panamá y que también se iba a sentir en muchos países. Sí, que iban a ser azotados unos 180 países. Exactamente. Entonces estamos viendo que obviamente después que pasa ese día, nada sucede, no aconteció. Y a eso es lo que nos vamos a referir en este tema, en este episodio. Hoy, sí. Ajá. Porque, ¿qué debemos nosotros aprender o qué debemos tomar en cuenta nosotros para saber si un profeta en verdad es un enviado de Dios o es alguien que está hablando por su propia cuenta, como lo acabas de decir? Claro. Entonces, vemos que la palabra es clara, lo podemos ver en Mateo 7:15, que dice, guardaos de los falsos profetas. Es decir, la Biblia nos advierte muy claramente que hay falsos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o a partir de que vino el Señor Jesucristo, también vamos a encontrar falsos profetas. Entonces, el Señor, sabiendo que nos los íbamos a encontrar en nuestro camino, entonces Él nos dejó unas enseñanzas muy importantes que debemos tener en cuenta siempre. Y para esto debemos saber, como lo dijiste tú, ¿qué es la palabra, qué significa profeta? Profeta es simplemente el instrumento utilizado por Dios para comunicar un mensaje. Instrumento de Dios, es decir, la persona que el Señor quiso utilizar a través de ya sea una revelación, ya sea un sueño o cualquier medio que le habló a esa persona. En el Antiguo Testamento podemos ver diferentes maneras que Dios actuó comunicándose con los profetas. Con los profetas. ¿Por qué? Porque necesitaba dar un mensaje a su pueblo. Sí, recordemos que en el Antiguo Testamento no existía, es decir, cada creyente no tenía el Espíritu Santo como el tiempo de hoy, sino que el Espíritu Santo descendía sobre personas específicas que eran usadas por Dios y que Dios a través de esas personas hablaba al pueblo. En el tiempo de hoy, por eso es que nosotros consideramos que no es tan necesario los profetas, porque ya todo está escrito, y además de eso nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es a través de él que el Señor nos revela su palabra. Así es. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar muy apercibidos en cuanto a estas profecías que muchas veces se dan, porque pueden traer también consecuencias a nuestras vidas cuando creemos estas cosas y no tenemos el discernimiento de saber si es Dios verdaderamente hablando o no. Así es. Hay que tomar en cuenta que Dios siempre se quiso comunicar con el hombre. Sí. Antes de la caída de Adán, Dios se comunicaba directamente con Dios. Luego que Adán cae, la entrada del pecado hizo que el entendimiento de Adán fuera oscurecido, entenebrecido, y por tal motivo no se podía comunicar directamente con Dios. Pero ¿qué sucedía? Que igualmente Dios debía comunicar el mensaje. ¿Y cómo lo hizo? A través de una revelación, que es lo que vemos nosotros entonces en el Antiguo Testamento. Pero ahora, anteriormente, el Señor o Dios se comunicaba a través también de los profetas, Jeremías, Ezequiel, todos los que conocemos en la Biblia. Pero luego Dios se quiso comunicar a través de ¿qué? A través de su Hijo Jesucristo. Sí. En Hebreos 1, lo voy a buscar por aquí porque es importante que lo leamos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, esto fue en el Antiguo Testamento. Sí. En estos postreros días, es decir, en nuestro tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí podemos dar fe de que
la revelación de Dios es en nuestro Señor Jesucristo. Así Es la es. última revelación, la que está escrita aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiso también proveer a los apóstoles de la revelación para la iglesia, de la manera como los apóstoles iban a edificar a la iglesia. Entonces, por eso que también quedaron plasmadas todas las cartas y los evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta es nuestra, como dice, nuestra palabra profética más segura, Sí. es la que encontramos acá en la Biblia. Más segura Que y de más hecho- confiable. Así es, exactamente. Entonces, ¿cuáles características podemos ver, podemos encontrar en estos profetas o falsos profetas para nosotros estar apercibidos y darnos cuenta si estamos en presencia de personas que en verdad fueron enviadas por Dios Sí. o no? Entonces, en primer lugar, un falso profeta es aquel que pretende hablar en nombre de Dios, pero en que en realidad está hablando por su propia cuenta, bajo la influencia del maligno. En Jeremías 14:14 nos dice, desde el 13, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Es decir, en ese tiempo habían unos profetas que les estaban diciendo al pueblo de Dios, que le decían, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros. Ese era el mensaje que le estaban dando los profetas al pueblo, y el pueblo lo estaba escuchando. En el 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces fíjense que aquí el Señor claramente está diciendo, eso que están diciendo ellos, yo no los envié, yo no los mandé, yo no les dije nada de eso. Y estaban dando una palabra, si se quiere, buena, positiva. Entonces tenemos que ver que muchas veces los falsos profetas llegan a nosotros con palabras bonitas, con palabras Y es que lisonjeras, casi siempre dan ese tipo de profecías. toman muchos versículos de la Biblia que los manipulan a su antojo para entonces poder meter encubiertamente doctrina, dice la palabra, doctrinas, ay se me fue, destructora. Exactamente así dice el versículo. Luego en el versículo 15 dice, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Entonces ahí vemos que el Señor les está diciendo, con lo mismo que están diciendo ellos, van a ser castigados. Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta, que estos falsos profetas nos van a venir con palabras de la Biblia, y aunque digan cosas muy bonitas, no es enviado de Dios. Entonces, pendientes con eso. Otra cosa, un falso profeta no tiene temor de Dios y no tiene sumisión a la palabra de Dios. Es decir, habla Por lo general hablan de su propio, o sea, por su propia cuenta. Sí, Y no son guiados por Dios. exactamente. Entonces vemos que no toman en cuenta para nada la palabra escrita, la palabra profética más segura y exacta, sino que entran en sus propias doctrinas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un propósito diferente al que Dios nos quiere hablar a nosotros. Sí. Ellos quieren como agradar al hombre, tener al hombre como que motivado, como que muchas veces se enfocan mucho en lo que es la prosperidad, Dios tiene esto, grandes cosas para ti, y como es lo que las personas quieren escuchar, y ellos por lo general desean que las personas pacten o diezmen y hagan cosas para su propio beneficio. Sí. Es así. Vemos en 1 Timoteo 4, 1, 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Entonces, son doctrinas de demonios, son personas que traen un mensaje que no son de Dios. El apóstol Pablo siempre fue muy enfático cuando escribía las cartas, porque él siempre le decía a Timoteo, enseña
y apégate a lo que yo te enseñé. No creas en esas fábulas, en esas cosas, no te desvíes de la palabra. Siempre el apóstol Pablo, porque él cuidaba, él sabía que el mensaje iba a ser distorsionado. Sí, podía ser. Entonces el Señor siempre nos advierte todas esas cosas, a través de Pablo también. También hay falta de temor de Dios. ¿Por qué? Toman el nombre en vano, Sí. el nombre de Dios en vano. Cuando dice, Dios me dijo. Y eso es tan delicado y se escucha tanto en las congregaciones, o sea, muchas veces, todos los mensajes los comienzan con un Dios me dijo, Dios me dice, o Dios te dice, o sea, todo es como que si tú al escuchar automáticamente Dios dijo, ya es como que Es la tu persona atención. sí va a decir, ok, Te esa atrae, palabra, te atrae, te capta tu atención, Sí. porque es como que el Señor me está hablando. Entonces debemos tener totalmente cuidado con eso, porque esa es la forma de envolvernos y de poder ellos conseguir su propósito. Entonces también hay falta de respeto con respecto al Evangelio, porque como estaba diciendo hace un momento, que toman los versículos de la Biblia, lo distorsionan y tratan de acomodarlo a las cosas que ellos quieren decir, a las doctrinas que ellos quieren enseñar. Sí, exacto. También no predican el Evangelio, no llevan a las personas al arrepentimiento, a que deben buscar al Señor, a que deben seguir a Cristo, Sí. a que deben anhelar Consagrarse. todas esas cosas que ya hemos hablado aquí muchas veces. Entonces también sus experiencias, el falso profeta pone de manifiesto o de relieve por encima sus experiencias. Es decir, a mí me pasó esto, yo hice esto, porque aquella vez, entonces empiezan a contar cosas que tal vez pueden ser mentiras, pueden ser verdad, pero que la ponen encima de la palabra. No, y una cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, el hecho de que a ti te funcione algo o que Dios haya tratado contigo de cierta manera, no quiere decir que va a ser lo mismo con todos. Entonces, Así muchas es. veces tomamos nuestro propio testimonio para decir, no, Dios va a ser así con todos ustedes. Y no, Dios tiene un trato con cada persona de forma diferente. Especial. Y entonces, en las congregaciones, muchas veces, o estas personas que enseñan estas falsas profecías, parecen como si estuvieras leyendo un signo o como si estuvieras escuchando el horóscopo, donde es como que Géminis, entonces todos los Géminis le va a pasar lo mismo, Sagitario y todos los Sagitarios, hoy no vas a salir porque Entonces las personas se creen eso como algo absoluto que le va a pasar a todo el mundo y no es así. Así es. Debemos también tomar en cuenta que no es que no se pueda, o de pronto algún pastor, alguna persona que esté compartiendo la palabra, pueda dar su testimonio o su experiencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque esas experiencias y testimonios pueden servir para ilustrar de una mejor manera lo que se está enseñando. Y lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas, claro, pero por no supuesto. es como que tiene que suceder así en todos igual, sino que es una forma del Señor manifestarse en alguien. Y es importante, pero no se puede socavar la palabra, dejándola de un lado y ni siquiera hacer un estudio bíblico. Muchas veces las personas que se enfocan únicamente y exclusivamente en dar aquella leyenda de su testimonio, son personas que no tienen estudios consecuentes de la Biblia. Entonces, al no tener estudios así, no hay como que un tema completo, Sí. bien estructurado, una enseñanza bien, que tenga el propósito de enseñar verdaderamente las doctrinas básicas y complementarias de la Biblia. Pues. Sí, porque en cuanto al Evangelio, el enfoque debe ser siempre Cristo, no puede ser como de solo experiencias o cosas que nos hayan pasado a nosotros o a otras personas, sino que a la final es Cristo, el mensaje de Cristo, lo que el Señor quiere o demanda de cada uno de nosotros, nuestra obediencia y todas estas. De hecho, en el libro de Juan podemos ver que el Señor hizo, y de hecho ahí mismo en el libro de Juan lo establece, el Señor hizo muchos milagros que se pudieron haber escrito no sé cuántos libros, sí. pero solamente se escogieron 7 milagros en el libro de Juan. ¿Y qué dice la palabra? Esto es suficiente, o sea, se escogieron esto para que ustedes crean. Sí, porque es que el Evangelio de Cristo no se enfocaba tanto en los milagros eran para que las personas creyeran en Él. Exacto, pero porque era la señal que tenía que dar el Señor para
para identificarse. Sí. Yo soy el Mesías. Serán las señales que iban a perseguir el Señor para decir, yo soy del que habló las Escrituras, de lo que hablaron los profetas, Claro. soy yo. Entonces, por eso que eran las señales. Y de hecho, el Señor muchas veces se ponía bravo porque sabía que la gente lo buscaba por el milagro, por los peces, por el pan, y no porque verdaderamente estaban creyendo que Él era el Mesías. Sí. De hecho, aquí vamos a leer para que quede totalmente, creo que es 20:31. De verdad que este versículo no lo tenía aquí. Ok, ¿qué dice? El propósito del libro. Fíjense que el propósito del libro de Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, las que se plasmaron acá, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos que el propósito del libro de Juan era que ver la vida del Señor, cómo Él se manifestó, y que simplemente esos 7 milagros, si usted quiere creer en el Señor, solo lea el libro de Juan. Ahí tienen los milagros. Entonces, el hecho de que nosotros nos enfoquemos a apartar las Escrituras y buscar simplemente como que una guía de lo que yo tengo que hacer en mi vida, solamente a través de profetas que me digan a mí lo que yo debo hacer, es dejar de confiar en el Señor. Sí, porque, no sé, pero creo que es una inquietud siempre del hombre el querer saber qué va a pasar con él, con su futuro y todas estas cosas. Y en realidad nosotros no estamos para saber el futuro. Y la misión en realidad de los profetas de aquel tiempo era en primer lugar enfatizar la alianza de Dios con el pueblo y denunciar el pecado del pueblo. Ese era uno de los propósitos por los cuales existían profetas en aquel tiempo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo 19, desde el capítulo 4, el Señor le dice al pueblo, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo vosotros os he llevado sobre alas de águila. Si ustedes obedecen mi alianza, es decir, mi pacto, ustedes serán mi pueblo escogido, apartado. Entonces, el Señor a través de los profetas afianzaba esa alianza con el pueblo. Y nosotros sabemos que ese pacto nació desde Abraham, cuando el Señor le dio la promesa de que por medio de él serían benditas todas las naciones y todas estas cosas. También otro de los propósitos de los profetas de aquel tiempo era denunciar la infidelidad del pueblo, porque el pueblo sabemos que era un pueblo idólatra, la misma palabra dice que era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo muy rebelde que siempre se contaminaba. Y Jeremías, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, denuncia lo que el pueblo hacía. Le dice que el Señor le había dado carta, creo que era como decir, de divorcio a Israel, y a Judá también los reprendía porque se habían prostituido en cuanto a otros dioses, porque sabemos que la relación de nosotros con el Señor es como un matrimonio, donde si entra otra persona, ya ahí nosotros estamos adulterando. Entonces, el pueblo cada vez que buscaba otros dioses para adorar, estaban fornicando. Vemos en el libro de Oseas, también hay un ejemplo donde Dios manda a Oseas a tomar una mujer prostituta, porque el Señor quería mostrarle al pueblo que así se estaban comportando ellos. La Gomer, ¿verdad? Ah, sí. La mujer. Claro. Y ellos tuvieron unos hijos, y el nombre de esos hijos significaba algo. Si ustedes pueden leer el libro de Oseas, es muy bonito. Creo que también hay una película que vi en estos días, se llama Amor Incondicional, como Dios, a pesar de que el pueblo se prostituía, se contaminaba con otros dioses, él la amaba, y por eso es que el Señor manda a Oseas a amar a Gomer, así como él lo amaba, a pesar de que era un pueblo infiel. Y esa historia parecerá como que algo, pero bueno, ¿por qué está escrito esto aquí? Pero eso es exactamente lo que Jesucristo hizo con su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Sí. La iglesia se ha comportado tal cual se comportó la esposa de Gomer. ¿Y qué hizo el esposo? En este caso, Oseas, ¿no? La perdonó. Sí. Muchas veces, incondicionalmente. Entonces, es la historia del Señor Jesucristo con su amada iglesia. Sí. Y también otro de los propósitos de aquellos profetas era motivar al pueblo a la conversión, a que se apartara de lo que estaban haciendo, de sus pecados, llevar al pueblo al arrepentimiento. Ese era otro de los propósitos, lo vemos en el libro de Isaías, donde Isaías también le dice al pueblo,
vuélvanse de aquel de quienes ustedes le han dado la espalda, que era Dios, porque llegará el tiempo donde ustedes van a rechazar o van a odiar a aquellos ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces, vemos cómo Dios, a través de sus profetas, lo que hacía era llevar al pueblo al arrepentimiento, mostrarle al pueblo su infidelidad y también reprender a los reyes de aquel tiempo, porque Sí, y sabemos decirle y destituirlo, en todo Sí. caso, cuando no cumplían lo que... vemos, creo que hay un rey que fue exhortado por un profeta de Judá, Jeroboam, que él hizo unos ídolos y hizo caer al pueblo también en idolatría, que él quiso apresar al profeta y se le secó la mano y después pidió para que oraran por él. Y también vemos, David también fue reprendido por Dios a través del profeta Natán cuando se metió con la mujer de Urías y tuvo un hijo, lo cual su pecado también trajo consecuencias. Entonces vemos cómo Dios era el propósito de hablar a través de sus profetas, no era solamente para decirle cosas buenas, cosas favorables, sino para reprender. Y así mismo debe ser en estos tiempos. Yo he visto unos videos de unos predicadores donde dice, yo no te voy a profetizar pobreza, ni muerte, ni enfermedad, yo te voy a profetizar es bendiciones, vida, porque o sea, ellos creen que el reprender no viene de Dios, ¿será? O sea, como que... Más bien al contrario, si somos personas entonces, malas, sí, tenemos el pecado, la maldad es la que lleva la vida del hombre, entonces, ¿cómo no vamos a ser reprendidos? Y la reprensión es lo que hace muchas veces que el hombre siga a Dios, sí, porque ve su pecado. Al ver el pecado y ver la necesidad que tenemos de salir de esa maldición del pecado, entonces cuando buscamos al Señor, es la única vía para poder salir de esa maldición del pecado. Es que nosotros necesitamos muchas veces ser reprendidos. Yo creo que el Señor no va a profetizar bendición sobre alguien cuando, por ejemplo, está en pecado o alguien que no obedece la palabra. Por eso es que no puede ser como de forma general, siempre para toda la iglesia, el profetizar cosas buenas. Dios habla de forma específica a cada uno según cada necesidad, según cada comportamiento. Así es. Y eso era en cuanto al Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, ¿qué crees tú? Que no es el tema, pero muy superficialmente podemos tal vez preguntarnos, ¿hay profetas hoy? El día de hoy siempre he escuchado que existe el don de profecía, porque profetas como aquel tiempo, ¿para qué? Yo siento que, bueno, siento no, porque siempre tenemos que hablar conforme a la palabra, que no es necesario, porque como dije anteriormente, en aquel tiempo nosotros no teníamos al Espíritu Santo, que es quien nos redarguye, que es quien nos hace ver si estamos fallando o no. Entonces en aquel tiempo era necesario para reprender al pueblo, a los reyes. Y era la forma de comunicarse Dios con la gente. Claro, en este entonces, en la actualidad nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero si puede ser, hay personas que tienen este don donde Dios les revela algo específico en contra de alguien que necesite ser reprendido o alguien que el Señor quiera mostrarle algo en específico a esa persona y obviamente se tiene que cumplir porque si no estaríamos en Deuteronomio, no sé si lo tienes por allí, donde dice que si la palabra de este profeta no se cumple, entonces yo lo tengo anotado. Hablo por presunción. Sí. Dice así, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Esta persona que habla con presunción, ¿qué significa presunción? Es como, es pensar que este acontecimiento es algo real, cuando no se tiene la certeza de que sea así. Sí, entonces presume. Es como que presume tal vez hasta de ese don, porque hay casos donde puede que sí se cumpla lo que dijo en algunas cosas, pero hay casos donde abusan, pueden hasta abusar si es que tienen ese don y lo convierten ya en una adivinación, como el video que vimos anteriormente, donde también no solo hay profetas que profetizan cosas buenas y que no son de parte de Dios, también profetizan tipo quieren adivinar, no, que si la muerte de un presidente, que si va a haber un terremoto, que si va a haber tal cosa. De hecho, hay gente que a través de la astrología
llegan a hacer unas adivinaciones y que se cumplen. Claro, vemos que esas son cosas que no vienen de Dios. Y como tú dijiste, hay espíritu de adivinación Sí, que también lo a hay. través del enemigo le da esas revelaciones a esa persona y puede decir con veracidad Sí, se puede, o sea, se es puede verdad porque se cumplir cumple. lo que Entonces, dijo. no todo lo que, porque muchas veces, y la palabra lo dice, que si la profecía del profeta no se cumple, entonces no es un profeta de Dios, pero también puede cumplirse. Entonces, eso no nos puede, no puede ser la única, como que la única forma de ver si ese profeta es verdadero o no. También tenemos que ver que esa persona tenga de verdad evidencia del carácter de Cristo, que Sí. pueda de verdad que se haya apegado a la palabra, que tenga un discernimiento verdadero con respecto a su vida, a la palabra, a todo lo que la palabra nos enseña. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, viendo si en verdad hay profetas el día de hoy, tenemos este versículo que nos dice esto, que los profetas deben hablar al hombre para edificación, exhortación y consolación. Es decir, si este profeta utiliza la palabra y expresa, se para delante del pueblo a hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas, con la intención y el firme propósito de llevar a la gente al arrepentimiento, podemos decir que se está hablando de un ministerio profético vigente, que sí se puede decir que es un profeta del Señor, porque ya nuevas revelaciones no pueden haber, No. ya la palabra está escrita, ya todo lo que nosotros debíamos conocer ya fue revelado. Entonces, si hay una nueva revelación de lleno, ya no es un profeta de Dios, vendría siendo un falso profeta. Y ahorita abundan como arroz picado, como dice uno, porque no sé, ahorita cualquiera que empieza a hablar este tipo de profecías en cuanto a como favorables en cuanto al hombre de Dios te va a bendecir. Yo sé que, yo no sé si yo repito mucho esto en los videos, pero es que de verdad que en esto se ha convertido el evangelio. Sí, Ha dejado su lamentablemente. esencia, que es llevar a las personas al arrepentimiento, que conozcan de Cristo, que llevemos una vida consagrada, y todo se trata ahora de profetizar cosas buenas y milagros, y como vemos que ni siquiera Jesucristo mismo basó su evangelio en los milagros. De hecho, él era muy discreto. Cada vez que hacía un milagro decía, no digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y tal. Entonces, en estos tiempos vemos que todo es o profetizar cosas buenas o tratar de adivinar cosas que van a pasar en el futuro. Y no es así. Y muy probablemente si esa persona, ese falso profeta, pega la profecía, se va a volver famoso. Sí, entonces, y es que eso es lo que buscan. Eso es lo que los mueve. Cuando decía allí, el tal profeta habló por presunción, es eso, es su ego les gana, es como que ellos quieren como que mostrarse a las personas como alguien que sí es usado por Dios, que tienen el poder de Dios y quieren agradar a las personas. Y esas son las iglesias que muchas veces se llenan, pero es por Totalmente. eso, porque las personas quieren escuchar eso, o sea, no quieren escuchar de que estás en pecado, de que estás adulterando, de que, no, quieren escuchar es como que te va a ir así de cierta manera, vas a ser bendecido. Eso es lo que quiere escuchar. A mí me gusta un pasaje, ¿no?, que está en, creo que es Primera de Reyes 22, donde el rey de Judá va a visitar al rey de Israel, y este le dice que si quería ir a la guerra con él contra Ramot de Galaad, y él le dice, bueno, vamos a consultar a Jehová. Y este hombre le dice, bueno, vamos a llamar a los profetas. Y llamó a todos los falsos profetas que tenía. Y le dijeron, sí, rey, ve a la guerra porque te va a ir favorable y tal. Y Josafat le dice, pero no hay aquí un profeta de Dios. Y el rey de Israel le dice, sí, hay uno, pero no me agrada porque siempre me profetiza cosas malas, que era Micaías. Y cuando fueron a buscar a Micaías, le dicen, Micaías, ve que al rey le están profetizando puras cosas buenas, tú haz lo mismo. Y él le dice, no, yo voy a profetizar lo que el Señor me diga que va a suceder. Y bueno, a la final este rey muere en la guerra, pero vemos como los profetas de aquel tiempo eran aborrecidos.
no eran, Eran no perseguidos. eran amados como en estos Esperados tiempos. en todas Sí, las iglesias. Sí, recuerdo cuando yo estaba en mi iglesia anterior, donde anteriormente me congregaba, y ahí a veces iban profetas o invitados, y ahí la iglesia se llenaba mucho. Y recuerdo un momento donde un hombre empezó a señalar, tú, tal, tú, no sé. Y yo decía, ay, que venga a mí, que me hable, ¿qué tal? En mi ignorancia, Querías una profecía. quería una de esas profecías y no pasó. Y yo estaba como decepcionada. Yo decía, o sea, que el Señor a mí no me habló. No me habló. Le habló a la mitad de la iglesia y a mí no me habló. Y ahora entiendo que en verdad el Señor no obra de esa manera. Y cuando el Señor te va a hablar, es como que tú ni siquiera lo esperas. Y es algo que te va a confirmar, es algo que ya tú sentías, que ya te lo había No, hablado y que está avalado por la y palabra. que está afianzado en la palabra. Entonces, Así. bueno, si nosotros de verdad queremos que nos vaya bien, queremos que, no sé, como que ver la misericordia de Dios en nuestras vidas, lo que debemos hacer es tratar de obedecer la palabra de Dios. Amén. Porque Así es el propósito del Evangelio de Cristo, que cada uno pueda llegar a los pies de Cristo y no enfocarnos en las profecías, en los milagros, en lo que el Señor pueda darnos, sino en Él. Así tengamos poco, pero si tenemos al Señor, creo que Sí. no hay nada más. Es que si ya valioso somos que eso. nuevas criaturas, ¿qué estamos haciendo en seguir esperando cosas como lo hacíamos antes en nuestras antiguas religiones? Que siempre buscábamos el futuro para saber qué nos deparaba el futuro. Sí. Que si quieres ser un profesional, si esperas que un profeta te diga que vas a ser un profesional en el futuro, lo que tienes que hacer es estudiar. Sí. O sea, inscribirte en una carrera, estudiar, esforzarte y pedirle al Señor que te vaya guiando. Sí, igual en lo que queramos ser prosperados tenemos que esforzarnos, la palabra nos manda a ser diligente. Claro, nuestra mirada no tiene que estar en lo terrenal, pero sí debemos esforzarnos no dejando de hacer lo otro, que es congregarnos, que es servirle al Señor, porque a veces también descuidamos la iglesia por estar detrás de otras cosas, de nuestros problemas cotidianos. Amén, así es. Y todo esto. Aura, ¿ya? Sí, yo creo que, bueno, ya podemos ir terminando. Esperamos Así es. que de verdad este video pueda llegar a otras personas y puedan de alguna forma como que quitar aquellas inquietudes en cuanto a esto. Sobre todo en estos casos que si vieron este video del que se lo colocamos, del profeta que profetizó todas estas cosas tan feas, entonces no hagamos caso de esas cosas. Busquemos al Señor. Fíjense lo que dice la palabra, que en el versículo que les leí, que iban a tener un castigo, es decir, como las personas que van tras de los profetas también no les va a ir bien. Sí. Porque no... Y en cuanto a estas profecías que a veces traen como algún tipo de psicoterror entre las personas, yo he aprendido en estos tiempos a no prestarle mucha atención a estas cosas, porque lo que sea que va a pasar y que está escrito, nosotros como cristianos debemos alegrarnos porque la venida de Cristo está cerca. Nosotros no tenemos por qué sentir temor, porque se supone que nosotros estamos confiando en el Señor y más bien debemos lo que queremos que venga. Gozosos de que el Señor venga. Entonces, estas cosas a veces es como para ellos, si sucede, es como para ellos quedar bien, más que querer transmitir algo. Que sea la palabra del Señor. Uh-huh. Así. Entonces, bueno, también queremos aprovechar la oportunidad de este episodio para comunicarles, anunciarles un pequeño cambio que vamos a hacer con respecto al programa. Y es que por diversas circunstancias vamos a hacer ahora los videos cada 15 días, motivado a que el tiempo de verdad que está como que jugando un poco en contra, sobre todo de mi parte. Entonces se nos hace muy difícil hacer esto semanalmente. Pero si nosotras podemos hacerlo en algún momento, volverlo a hacer semanal, lo vamos a hacer. Esa es nuestra intención, es lo que de verdad amamos y queremos seguir haciendo este tipo de videos para ustedes, para que sigamos todos aprendiendo y por supuesto llevarle la palabra del Señor. Entonces eso era lo que le queríamos decir. También felicito a Aura, que también cumplió años el día lunes. Gracias. Y bueno, aquí estamos de cumpleaños. El mejor mes del año es el mes de septiembre, que cumplimos nosotros. ¿Qué signo eres tú? Yo ninguna. Bueno, casi caigo. Sí.
Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga y los esperamos para un nuevo episodio dentro de 15 días. Así que bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.